Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien y les damos la bienvenida a este nuevo programa. Bueno, me presento para los que ven por primera vez el programa. Mi nombre es Santiago Mesa y por gracia de Dios soy el director de este canal. Buenas tardes, mamá, ¿cómo estás? Hola, hijo, muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy buenas tardes a todos. Qué pena, no había prendido el micrófono. Esperamos de todo corazón que estén muy bien. Nuevamente con ustedes acá en este canal, intentando transmitirles un poquito de lo mucho que nos ha dado Dios y de lo mucho que queremos seguir recibiendo de Dios. Para empezar este programa de la mano de Dios, vamos a empezar con la oración. ¿No la haces, mamá? Claro que sí. Bueno, en el nombre del Del Padre, Padre, del del Hijo y Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo este programa. Sellamos este canal, sellamos a todas las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar, que no sea a nosotros a quienes vean y escuchen, sino que sea a nuestro Señor Jesucristo, que sea el Espíritu Santo. Sellamos todos los equipos, sellamos a los niños de la producción, sellamos los micrófonos, nos sellamos Santiago y yo con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sellamos nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Y te pedimos, amado Señor Jesús, que todo lo que hablemos en este programa sea para gloria tuya, que sea para la conversión de nuestras almas, que nos dé la gracia de fortalecernos cada día más y que todas las personas que vean este programa se lleven mucho de ti, se enamoren mucho de ti y queden con muchas ganas de luchar por ti y para ti. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro Nos amparo amparo contra contra la la maldad maldad y y las las acechanzas acechanzas del del demonio. demonio. Reprímele, Reprímele, oh oh Dios, Dios, como como rendidamente rendidamente te te lo lo suplicamos. suplicamos, y Y tú, tú, oh oh príncipe príncipe de de las las milicias milicias celestiales, celestiales, armado armado del del poder poder divino, divino, precipita precipita al al infierno infierno a a Satanás Satanás y a y a todos todos los los espíritus espíritus malignos malignos que que para para la la perdición perdición de de las las almas almas vagan vagan por por el el mundo. mundo. Amén. Amén. San San Miguel Miguel Arcángel, Arcángel, con con tu tu luz luz ilumínanos. ilumínanos. San San Miguel Miguel Arcángel, Arcángel, con con tus tus alas alas protégenos. protégenos. San San Miguel Miguel Arcángel, Arcángel, con con tu tu espada espada defiéndenos. defiéndenos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios te pague, mamá, por esta oración. Y bueno, en este programa vamos a hablar sobre un tema muy especial y que además podemos percibir todos los días. En nuestra vida diaria siempre estaremos en un combate, pero no en un combate como en el que viven muchos pueblos en muchos países, que es con armas, con balas, con bombas, sino un combate espiritual, donde no son las casas o las vidas de las personas quienes están en riesgo, sino que está en riesgo nuestra propia alma. Por eso hoy vamos a ver este tema tan importante para los católicos y que debemos conocer a profundidad, que es sobre este combate espiritual. De hecho, hay una imagen que me llama mucho la atención, mamá, y es que en en las redes sociales a veces rueda una fotografía donde están dando una persona por un callejón y alrededor hay un montón de ángeles buenos y de ángeles caídos, ángeles de Dios y ángeles del demonio. Y que muchas veces los católicos y las personas no nos damos cuenta porque en realidad nuestros ojos humanos no pueden verlo. Pero en realidad siempre a nuestro alrededor va a haber una batalla por la salvación de nuestra alma o por la salvación de alguien que está en un camino de desconversión. Es verdad, hijo. Yo había visto esta foto y es eh, totalmente cierta. Lo que pasa es que es un combate espiritual, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de lo que es un combate. Digamos que en la guerra, ¿cierto? Un combate se ve donde en la guerra. Entonces en la guerra, ¿quiénes están? Digamos, está los soldados y está, supongamos, algún grupo pues armado, ¿cierto? Entonces los soldados se llevan sus fusiles, se llevan
sus botas pantaneras, sus morrales, se llevan sus armas, se llevan sus balas, se llevan pues sus cascos, su armadura, porque van a estar en un enfrentamiento, ¿cierto? Y a ellos efectivamente les hacen un, ¿cómo se dice, hijo? Como un entrenamiento, eso, un entrenamiento antes para que en el momento de este combate ellos estén que preparados, ¿cierto? Para este enfrentamiento. Y lo mismo pasa en el campo espiritual. En el campo espiritual vivimos en un combate día a día, las 24 horas del día, y es un combate que nosotros muchas veces no estamos preparados. ¿Por qué caemos muchas veces? Porque no tenemos las armas o si no las dan no nos damos cuenta. Entonces, no tenemos como ese entrenamiento y por eso caemos muy fácil en el combate espiritual. Para hablarles y redondearles más el tema, que el tema de hoy es el combate espiritual. Entonces, ustedes saben que nosotros nos basamos en el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio, 100% católicos, por gracia de Dios, y también en el Catecismo de la Iglesia Católica. En este momento vamos a leer un evangelio que se llama El combate espiritual y está en la carta a los Efesios para que tomen nota, para que lo busquen, para que no vean que de pronto nosotros nos estamos inventando esto, sino que tomen su Biblia, si la tienen ahí a la mano o si están ocupaditos, copien la citica bíblica y en otro momento van y lo buscan. Es carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Repito, capítulo 6 de Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y dice, el combate espiritual. Por lo demás, fortaleceos por medio del Señor de su fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Manteneos firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Perdón, que es la palabra de Dios. Manteneos firmes siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios, te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Entonces, en este momento, leyendo esta parte de Carta de los Efesios, ¿cierto? Entonces vemos que claritico se nos dice que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino que es contra seres espirituales, contra tronos, dominaciones, virtudes, seres espirituales del mal que están acechándonos cada día, las 24 horas del día, estemos dormidos, estemos despiertos. Ellos nos dice acá que están en el aire, ellos mantienen por ahí en todas partes. Eso es lo que como son espirituales no los podemos ver, pero ellos nos pueden atacar mucho y de hecho eso es lo que hacen todo el día, atacarnos, estar pendiente de nosotros para estarnos atacando. Ellos nos están tentando en todo momento. Ellos no pueden contra nuestra voluntad. O sea, si mi voluntad es amar a Dios, y yo quiero seguir a Dios, y yo quiero hacer oración, ellos no pueden atacar esa voluntad. Pero ellos sí en todo momento están pegados de mis pecados, ¿cierto? O de mis heridas, o de mis defectos. Por ejemplo, yo soy un ejemplo, yo soy muy impaciente, entonces caigo muy fácil en rabia, entonces de la rabia caigo en ira. Entonces no me contengo y cuando caigo en la ira, entonces viene el otro y me empuja y me molesta y hace que esa ira se convierta pues en algo que haga mucho daño y es ahí molestándome. Por ejemplo, de un odio, cuando yo odio a alguien, el demonio se pega de ese odio y el odio es una herida muy fuerte del corazón, del alma. Entonces, si yo no sano, si yo no perdono, si yo no tomo la decisión de perdonar, ese odio se queda ahí y el demonio lo que hace es pegarse de ese odio, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacerme daño a mí, porque esa es la única que le está haciendo daño con esa herida que hay en mi corazón.
Entonces, eso es lo que hacen ellos en todo momento, estar tentándonos para que caigamos en el mal. Ellos nos están tentando, de todas horas son como empujándonos. Ellos tienen, eh, escuchando yo la prédica de un sacerdote donde nos decía que ellos tienen demonios que hay demonios de mente, o sea, que tienen como, cada uno tiene como su, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Como su habilidad, eso, como su puesto, pues, como su trabajo. Entonces, digamos, hay demonios que son de mente, entonces ellos son trabajando a uno en todo momento en la mente, en la mente, en la mente, en la mente. Y son esos que te dicen, pero ojo, ellos no hablan en que, mira, vos no servís para nada, vos para qué vivir, para qué reír, para qué salir, mira qué aburrición, acostate en la cama. Ellos no nos hablan así. Ellos nos hablan como si fuera un pensamiento mío. Entonces me dicen, yo para qué existo, a mí nadie me quiere, yo tan gorda, yo tan fea, o yo esto, lo otro, yo me voy a acostar, yo para qué me levanto, para qué me baño, yo para qué sonrío, este día tan aburridor, este día tan frío. Entonces, ellos alimentan esos pensamientos en mí, pero ellos me hablan a la mente, ellos tienen ese poder de hablarnos a la mente, ellos tienen ese poder de empujarnos a hacer muchas cosas. Por ejemplo, las mujeres somos muy empeliculadas y eso lo escuchaba la otra vez también en una predica que decían, es verdad, las mujeres nos dejamos llevar y nos empeliculamos mucho. Entonces, por ejemplo, que mi esposo no llegó temprano, entonces empiezo, mire la hora que es, quién sabe qué se quedó haciendo, y yo aquí esperándolo, ay, yo es que soy boba, ¿para qué me quedo aquí esperando el que no va a llegar? Y quién sabe con quién se quedó y haciendo qué, y ay, mejor dicho, y me empeliculó todo, entonces cuando él llega yo estoy como una fiera. Y resulta que el pobre por allá en el trabajo, con inconvenientes, se le presentaron miles de cosas, casi no pudo llegar, llegó muerto de hambre, cansadísimo y encima de todo, pues encontró a la esposa vuelta una fiera porque ya la esposa estaba empeliculada, ¿cierto? Entonces eso nos puede pasar mucho, no solo a las esposas, nos puede pasar con el trabajo, con los hijos, imaginarnos las cosas. Entonces es mejor cortar de raíz con eso y dejar de imaginarnos y pensar, sino que simplemente preguntar. De pronto es pensar, ve, ¿quién sabe qué se quedó haciendo? No, pues él ahora me contará. Ve, ¿quién sabe por qué mi hijo no habrá llegado? Esperemos a ver qué pasó. ¿Cierto? Darles como ese beneficio de la duda y esperar. Y no darle rienda suelta a la loca de la casa. ¿Quién es la loca de la casa? La mente. La mente es la loca de la casa. Entonces no le podemos dar rienda suelta de que lo que se me vino a la mente de una lo solté y así fue. No. Tenemos que pedirle a Dios la gracia de la prudencia, de la sabiduría. Y en la oración encontramos todo eso. ¿Cierto? ¿Qué opinas tú, hijo? Pues mamá, yo quisiera tocar como 4 puntos en específico que me parece muy importante tratarlos en como en este tema. Pero entonces, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre el primer combate espiritual que hubo en todo el universo, en toda la tierra, antes de que existieran los demonios? Claro que sí, hijo, tienes toda la razón. Ya me empeliculé. Mm. Sino que uno viene, una cosa como que lo lleva a otra, pero es verdad, me adelanté un poquito. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿contra quiénes es que peleamos? No entendemos, ¿cómo así que ellos están en el aire? ¿Cómo que son príncipes, potestades y dominaciones y tronos con los que peleamos? Pensamos que eso solo existía en el cielo. Y Exacto. efectivamente dijo, solo existían en el cielo. Pero entonces miremos qué nos dice el Apocalipsis para que miremos en qué nos vamos a basar. Apocalipsis 12, 7. Si lo van a anotar, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y nos dice, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Oí entonces una voz potente que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y el testimonio que dieron de palabra y de obra, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso
Regocijaos cielos y los que están y los que en ellos habitáis, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros enormemente enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero le dieron a la mujer las dos alas de águilas grandes para volar al desierto a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo. Entonces el dragón vomitó de su fauce como un río de agua, cuando la mujer escapaba con intención de arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. La tierra abrió su boca y absorbió el río, vomitando de las fauces contra la mujer. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos. Los que guardan los mandamientos de Dios se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mire que acá nos está hablando de la batalla que hubo en el cielo, ¿cierto? Esta efectivamente fue una batalla que hubo en el cielo. ¿Quiénes tuvieron esa batalla? San Miguel Arcángel contra el dragón, ¿cierto? Aquí nos dice clarito. El diablo, Satanás. Entonces, eh, él era como la mano derecha de Dios, era el arcángel más bonito que había en el cielo, él tenía mucho poder y era muy hermoso y él se llamaba Luzbel. Luzbel, él se llamaba Luzbel, porque significaba luz bella y era muy hermoso, tenía poder, mejor dicho. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, Dios creó al hombre y les dijo a los ángeles, bueno, estos seres pequeñitos son indefensos, no van a tener poderes, pero ustedes los van a cuidar, ¿cierto? Ojo, Dios a los ángeles también los hizo con voluntad, como nos hizo a nosotros. Mire que Dios es tan lindo y no nos obliga a que lo amemos. También los hizo con voluntad. Pero entonces en Luzbel empezó a nacer como cierta soberbia, como a pensar, ¿cómo así? Que yo tan lindo, yo tan poderoso, voy a servirle a esas criaturas. No, que me sirvan ellas a mí, ¿cierto? Que yo soy el que tengo poder, que yo soy... Y empezó como a crecer en él como ese mal sentimiento. Entonces se le dio rienda suelta a ese sentimiento y no contento con eso fue y creó murmuración y cizaña. Miren la murmuración como es de mala, miren la cizaña como es de peligrosa. Entonces él se fue ante muchos santos ángeles del cielo a decirle lo mismo. ¿Cómo nosotros le vamos a servir a esas criaturas? ¿Cómo se nos ocurre? Vea esto y lo otro. Entonces muchos ángeles se dejaron convencer de él en su voluntad. Dijeron, sí, claro, Luzbel tiene razón, ¿cómo así que nosotros vamos a servir? Nosotros somos los que tenemos el poder, ¿cómo les vamos a servir a una criatura? En fin. Y entonces se rebelan contra Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Que había un angelito, un santo ángel muy hermoso que no tenía todos esos poderes, que era que el más pequeñitico, uno de los más pequeñiticos que había en el cielo, pero hermoso. Y empieza a decir, ¿quién como Dios? Y empiezan los otros, los poquitos que estaban con Dios, empiezan a repetir, nadie como Dios. Entonces este angelito, este santo ángel se llama Miguel. Miguel, entonces, San Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces él empezó, ¿quién como Dios? Y los otros, nadie como Dios. Resulta que la tercera parte del cielo, de los santos ángeles, entre ángeles, arcángeles, tronos, querubines, dominaciones, de muchos de ellos estaban con Luzbel. Es que la tercera parte del cielo estaban con él y que se inició como una batalla espiritual, un combate en el cielo. Entonces San Miguel, Dios le dio poder a San Miguel y San Miguel, con ese amor fuerte que sentía por Dios, fue capaz con el poder de Dios de derrotar a Luzbel del cielo, ¿cierto? Y fue arrojado a la tierra, como nos dice acá en el Evangelio. Ojo, Dios le creó su propio lugar para que reinara como él quisiera, ¿cierto? Y desde ahí se creó el infierno. De hecho, el demonio, Satanás, es el príncipe de las tinieblas, es el dueño de ese lugar. Entonces, en ese momento en que comienza pues esta batalla, fueron arrojada la tercera parte del cielo de todos los santos ángeles y solo quedó una partecita. Como si uno coge una manzanita y la parte en cuatro. Tres de esas partecitas fueron los que fueron arrojados y solo quedó una partecita de santos ángeles en el cielo que fueron los fieles. Por eso, entre los santos ángeles que son fieles y que nosotros podemos invocar y que les podemos hacer oración sin ningún peligro, sin ningún temor, a que de pronto estos ángeles cayeron o no cayeron con Luzbel, son a San Miguel Arcángel, a San Gabriel y a San Rafael.
porque estos tres arcángeles de ellos nos habla el Evangelio, ¿cierto? San Miguel fue quien combatió contra el demonio y lo arrojó pues del cielo con el poder que le dio Dios. San Gabriel, se nos habla de él, que él fue el que anunció a la Virgen María, ¿cierto? Si quería ser la madre de Dios. También se le apareció en sueños a San José y también se le apareció en sueños en el Antiguo Testamento, no me acuerdo a quién, pero entonces San Gabriel es como el mensajero de Dios. Y San Rafael es el que nos cuida en los caminos. San Rafael se habla de la historia de Tobías en el Antiguo Testamento, como al hijo de Tobías, creo que se llama Tobit, lo acompaña a una deuda o algo que tenía que ir a otro pueblo varios días y cuando regresa le dice, le pregunta el papá, ¿quién eres tú? Y él le dice, soy Rafael. Y se le muestra pues como el santo ángel que es arcángel. De San Miguel, San Gabriel y San Rafael son los tres arcángeles que nosotros podemos invocar y pedirles protección. Ojo, se habla de 7 arcángeles, pero es que no sabemos si los otros 4 arcángeles se quedaron en el cielo o fueron de los que cayeron, ¿cierto? Con Luzbel. Entonces, como no sabemos si ellos están en el cielo o si son de los que nos tientan a toda hora, pues qué miedo uno estarle pidiendo ayuda a un demonio, porque ellos ahí mismo están ahí, claro, no es sino que los invoque, ellos están ahí, pero no para hacer bien, para hacernos antes más daño. Entonces, por eso es peligrosísimo que hablar de los 7 arcángeles, no, solamente en la Iglesia Católica nos piden pedirles oración e invocar a San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael. De hecho, San Miguel Arcángel se apareció en Fátima para preparar a los pastorcitos para la aparición de la Virgencita María, que ella vino después. Entonces son los tres de los que se nos habla. Después de que Luzbel fue derrotado del cielo, todo lo que tenía de hermosura se le convirtió en feura. ¿Por qué? Porque eso era lo que había ya en su corazón. Y cambió el nombre de Luz Bella, de Luzbel por Lucifer, ¿cierto? De Satanás, de demonio, de diablo. Entonces ya la batalla de él, como nos dice acá al final de esta lectura, él se vino fue a atacarnos a nosotros. ¿A quién? Acá nos habla de una mujer que dio a luz a un varón. ¿De quién nos habla esa mujer? ¿Quién será esa mujer? ¿Quién será la mujer que Es a la tantos Virgen María. inspiró? La Santísima Virgen María, tan hermosa ella, ¿cierto? Entonces mire que acá nos cuenta que él vomitó de su boca pues como un río así de muchas cosas feas y me imagino que es como todo lo que vomita para que nosotros, para envolvernos a nosotros, pero que con ella nunca pudo, que a ella nunca la tocó nada, porque la Santísima Virgen María nunca tuvo ni siquiera un mal pensamiento, ella nunca tuvo un pecado ni venial, siquiera. Entonces él nunca pudo con ella. Y entonces dice, como no pudo con ella, entonces se fue contra sus hijos. ¿Quiénes somos sus hijos? Nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, incluso más los que somos consagrados a ella, ¿cierto? Pero nosotros los católicos eh, somos sus hijos. Entonces ella, la serpiente se fue contra nosotros y al final nos dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Entonces, ¿a quiénes nos ataca el demonio? A nosotros, a los que queremos llevar los mandamientos, a los que queremos ser fieles. ¿El por qué no ataca a las personas que no les importa estar en pecado o vivir de cualquier manera? Pues porque ya son de él, ya están con él, ¿cierto? Pues que va a atacar a los que ya tienen un poquito más fijos, pero él ataca muy fuerte, sobre todo es a los que amamos a Dios, a los que luchamos por la conversión y a los que queremos ir al cielo. Así es. Y aquí es donde empiezo yo con estos 4 punticos que nos van a servir mucho en estos combates espirituales. Y de hecho de eso se trata este primer punto. El primer punto se llama el combate espiritual es desde siempre. ¿Y por qué es desde siempre? Ya vimos que en el Evangelio y en la historia que nos cuenta mamá, este combate espiritual ha sido desde antes de la creación de Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, en esta guerra, este combate, perdieron el demonio y pues como nos dice mamá, la tercera parte del cielo y triunfa el cielo, San Miguel con el poquito de ángeles que quedaron en el cielo. Entonces, miremos que este combate espiritual ha sido desde siempre. Después, un poquito después, también hubo un combate, el cual fue cuando la serpiente engaña a Eva. Pues si Eva hubiera tenido la suficiente voluntad
de decirle no a la serpiente, no estaríamos como estamos, ¿cierto? Entonces, esa fue una derrota, por decirlo así, que los seres humanos hemos tenido contra la serpiente, contra el diablo. Y bueno, así por mucho tiempo, hemos tenido combates espirituales que nos han hecho caer en los pecados o nos han hecho alejar de Dios. Bueno, entonces, ¿tienes algo que aportar de este punto? Ah, bueno, sí, una pequeña cosita, y es que cuando el demonio fue derrotado pues del cielo, a él no se le quitó el poder que tenía. Les había comentado que tenía muchos poderes, mucho poder, pero ellos fueron arrojados del cielo, pero con los poderes que tenían. Por eso el demonio tiene mucho poder para hacernos mucho daño, pero no nos olvidemos que Dios tiene más poder que él, ¿cierto? Y que si nosotros estamos con Dios, estamos con el que puede, con el más, o sea, con el fuerte. Por eso no le podemos tener miedo, simplemente estar muy pegaditos de Dios. Si estamos pegaditos de Dios, el demonio no nos va o sea, él sí nos molesta, nos acude a veces, nos tambalea con tentaciones, con dificultades, él puede hacer muchas cosas, pero no nos puede derrotar porque nosotros estamos con Dios. Así es. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo punto, que este primer punto ya lo hemos hablado bastante y más con la historia que nos cuenta mamá. Entonces, bueno, el segundo punto se llama tenemos armas para combatir. Entonces, nosotros tenemos un combate, es cierto, lo tenemos siempre, también es cierto, pero entonces Dios no nos dejó como así como a la deriva, como defiéndase como puedan, sino que el Señor nos da armas para combatir todos los días en estos combates espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas? Nuestras armas son la oración, el Santo Rosario, la Santa Misa, también tenemos muchas herramientas que nos permiten luchar contra el mal. Entonces, miren, digamos que cada arma de estas, la oración, digamos que es un escudo, la Eucaristía es toda nuestra armadura, el Santo Rosario puede ser nuestra espada. Entonces, si nosotros no tenemos, digamos, el Santo Rosario, si no tenemos oración, ni vamos a Eucaristía, ¿qué va a pasar cuando nos tiren una flecha, digamos, en este combate? ¿Qué nos va a pasar? Vamos a caer, no vamos a poder con esa guerra y vamos a caer redonditos en la tentación, vamos a alejarnos de Dios. Mientras que si aquí estamos con oración, con Eucaristía, estamos haciendo el Santo Rosario, eh, llamamos a nuestros defensores, que son San Miguel, San Gabriel y San Rafael, vamos a poder resistir más estos combates espirituales. Claro que sí, voy aportando como un poquito a esto de las flechas y todo esto. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuáles son las flechas que él nos puede tirar? Miren, muchísimas. Nosotros somos por el pecado original muy tendientes al pecado, somos muy débiles. Todos tenemos, por lo general, defecto dominante. En estos días hacemos un programa de pronto para que hagamos el test sobre los temperamentos, ¿cierto? Y ahí de pronto mirar qué clase de temperamento tenemos, que es muy importante conocernos, ¿va? Es que conocernos a nosotros mismos es muy bueno porque aprendemos a luchar contra nosotros mismos, contra nuestro defecto dominante, contra nuestro temperamento. Y entonces, eh, esas son armas que vamos cogiendo para poder luchar contra las acechanzas del demonio. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, una de las flechas que nos puede tirar es que, por ejemplo, nosotros todos tenemos un defecto dominante. Cuestiones en ustedes, estudiesen un poquito cuál es el defecto que más sobresale en mí. Por ejemplo, soy muy impaciente o soy muy prepotente o me creo más que los demás, soy muy soberbio porque no me gusta que me digan las cosas ni qué tengo que hacer, me da mucha rabia que me digan las cosas a última hora, en fin, ¿cuál es mi defecto dominante? Entonces, si por ejemplo mi defecto dominante es la impaciencia, empecemos a trabajarla. ¿Cómo? Con las armas que el Señor nos ha dado. Mire, el Santo Rosario es un arma poderosísima, poderosísima, que nos ayuda mucho a refrenar esos defectos dominantes.
otro puede ser la soberbia, ¿cierto? Otro puede ser la impureza, qué sé yo, todos tenemos defecto dominante por, como les digo, por el pecado original, fuimos heridos, ¿cierto? Entonces, el demonio nos va a estar tirando flechas todo el día por nuestros defectos dominantes, pero si nosotros hacemos el rosario, si nosotros vamos a Eucaristía, si nosotros leemos el Evangelio, esas son armas, esas son, perdón, eh, mm, protecciones, como el casco, como exacto, el armamento que Dios me da para que esas flechas lleguen acá, ¿cierto? Yo me protejo con el Santo Rosario, entonces protejo esta parte del cuerpo, esa flecha me llega acá y el Santo Rosario está ahí y pega en el rosario y cae al suelo. Entonces son cosas que no me van a afectar. ¿Por qué? Porque estoy protegida, ¿cierto? Entonces, como para hablar de esas flechitas, por ejemplo, de cómo nos pueden afectar por un odio, por un resentimiento. Entonces, ahí, por ahí nos va a estar tentando a toda hora el demonio por las tentaciones. Si yo soy muy débil en las miradas, en la impureza, de pronto si soy muy tentada, como muy débil para caer en los vicios, en todo eso, entonces el demonio va a estar tentándome a toda hora. Pero ¿cómo me fortalezco? Definitivamente con la Eucaristía, el Santo Rosario, la oración, la mortificación, el ayuno, todo esto me fortalece. Así es muy importante también que nos estemos armando constantemente, todos los días, para que podamos resistir estos combates espirituales y para mantenernos en amistad con Dios. Y también muy importante lo que decía mamá, saber principalmente cuál es nuestro defecto dominante, nuestro pecado dominante. Todos, definitivamente todos tenemos un pecado dominante, que nos cueste pasar esas tentaciones, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Acogernos a las armas que nos brinda el Señor. Y además, acogernos a la Santísima Virgen María, que es otra invitación muy importante que les queremos hacer en este programa. La consagración es muy elemental para nuestra vida católica. La Virgen María en Fátima nos lo pide y me conságrese a mi inmaculado corazón, porque con ella vamos a triunfar. Y como decía en la lectura ahorita, el demonio como no pudo con la Virgen, como la Virgen ya le aplastó la cabeza al demonio, entonces como le quedó muy grande, entonces va directamente a sus hijos, o sea, a nosotros. Entonces, miren, lo único que podemos hacer es acogernos a las armas que nos ha dado el Señor y además acogernos a esa Madre tan hermosa que nos ha regalado el Señor en la cruz y que donde está la Virgen María, el demonio no tiene nada que hacer porque la Virgen María siempre le va a pisar el talón al demonio. La cabeza, Es la cabeza, sí, es la verdad. cabeza al demonio. Y miren, es verdad, dijo, la Virgencita dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Por qué? Porque es que ella fue un ser humano como ustedes, como nosotros, pero que no pecó, que en todo momento su mirada era puesta en Dios. Y les voy a decir por qué, mire, nuestro cuerpo necesita mínimo 3 comidas al día, ¿cierto? 3 comidas para estar fuerte, para no debilitar. Si fuera de eso, pues que la media mañana, que el algo, que la merienda, bueno, que son comidas entre las comidas, entre el desayuno, el almuerzo y la comida, entonces nos da hambrecita y bueno. Y a veces somos muy glotones, que tenemos de pronto que estar comiendo en todo momento. Esos son excesos, ¿cierto? Que tenemos que cuidarnos mucho de los excesos también como por la salud. Pero entonces, ¿cuánto alimento le damos al cuerpo en el día? Lo que nos pida porque el cuerpo es el rey. Y por eso nuestro efecto dominante muchas veces, claro, es por encima de nosotros, porque como el cuerpo es el rey, ¿cierto? Y los defectos son del cuerpo, no del alma. El alma tiene potencias, memoria, entendimiento y voluntad. El alma solo tiene potencias, el que nos hace pecar es el cuerpo. Entonces, si nosotros como alimentamos el cuerpo, alimentáramos el alma, seríamos santos desde acá, levitaríamos. O sea, ¿cierto? Seríamos, mejor dicho, unos con Dios en todo momento, se vería esa unión y se sentiría. Si antes del desayuno nos sentáramos, hiciéramos una oración, leyéramos un salmo, si antes del almuerzo hiciéramos una oración del Evangelio, ¿cierto? Fuéramos a la Eucaristía, si antes de la comida o de la cena, como lo llamen, pues dependiendo del país en donde esté, acá en Colombia lo llamamos la comida o la cena en la noche,
hiciéramos el Santo Rosario, leyéramos el Evangelio del día, lo compartiéramos en familia o si vivimos solitos, pues solitos. Pero entonces si alimentáramos siempre el alma antes que el cuerpo, nosotros seríamos muy fuertes y tendríamos muchas armas para combatir el demonio. Pero ojo, por ejemplo, la gula es un pecado, ¿cómo es? Está dentro de los pecados capitales, sí, dentro de los pecados capitales. Entonces la gula nos predispone al pecado mortal, porque si yo como y como y como un rumiante todo el día, ¿qué va a pasar? Pues que soy muy débil, me vuelvo tendiente a que me van a tentar y yo voy a caer facilito. ¿Por qué? Porque mi preocupación es mi cuerpo. Hay que darle al cuerpo lo que me pida, pero ¿y el alma? Y no me preocupo por el alma. Entonces, ¿cómo va a ser mi alma para estar fuerte en el momento de la tentación? Nosotros tenemos que aprender a preocuparnos más por el alma que por el cuerpo. Ojo, no estoy diciendo que entonces de ahora en adelante se van a morir de hambre, no, cuidado con eso. El cuerpo también hay que cuidarlo, ¿cierto, hijo? Sí, esa no es Porque la idea. eso, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarlo, que esté sano, tenemos que asearlo, que estemos bonitos, no caer en exceso, ¿cierto? Que el cuerpo no sea pues que la belleza, que el gimnasio, que para mí lo más importante sea mi cuerpo, no, tampoco. Hay que cuidarlo e intentar mantenernos bonitos porque somos dignos hijos de Dios y Él nos ama mucho como somos. Pero tampoco caer en excesos de que a toda hora el cuerpo, que a toda hora lo más bonito, que a toda hora lo más bueno, que a toda hora mi cuerpo es el reino, que la reina sea nuestra alma, que la reina sea nuestra alma, que nos preocupemos por ve, si ve hoy a qué misa voy a ir hoy. Señor, dame la gracia de sacar media horita para ir a la Eucaristía. Ve, hoy no he hecho el Santo Rosario. Voy a mirar para hacer el Santo Rosario enseguida. Ve, hoy no he hecho oración, voy a coger el Evangelio del día. En YouTube tenemos muchas personas que hablan del Evangelio del día. Les recomiendo uno, Wilson Tamayo. Wilson Tamayo nos muestra el Evangelio todos los días y muchos otros sacerdotes. Entonces, ve, hoy no he hecho oración, voy a poner un salmo. Preocupémonos por mantener nuestra alma alimentada. Así es, entonces ya para pasar al tercer punto, que es muy importante, también, como dijimos ahorita, si nos acogemos a las armas que nos brinda Dios y la Santa Madre Iglesia Católica, triunfaremos junto con Jesús, junto con Dios junto con la Virgen María. Entonces, el tercer punto, vamos a ver el tercer punto, ya vimos dos, que son el combate espiritual es siempre. El segundo es, tenemos armas para combatirlas o para combatirlos. Y el tercero es, debemos tener voluntad para poder combatir. Miren, es muy importante. Si un soldado no quiere ir a pelear, más fácil lo matan a que él vaya a pelear. Porque Dios nos dio algo que es la voluntad, que nosotros decidimos si sí vamos, si vamos a hacer algo o si no vamos a hacer algo. Entonces, miren, la voluntad se fortalece mucho. ¿Cómo? Con la mortificación y con la oración. Más que todo con la mortificación. Porque muchas veces nuestra voluntad es lo que siente nuestro cuerpo y así no debe ser. Es decir, tengo hambre, voy a la comida, tengo frío, voy a ponerme un saco, tengo calor, me quito el saco y así por el estilo. La idea es que nuestra voluntad no sea de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. Tengo frío, entonces voy a aguantar un poquito frío por amor a Dios y para que cuando venga una tentación tenga la suficiente voluntad para combatirla. Cuando tengo mucha sed, digamos, voy a aguantarme 5 minutos para que cuando venga la tentación no caiga en esa tentación. Y así por el estilo, con las mortificaciones vamos a alimentar nuestra voluntad. Es como decir que la mortificación es el alimento de nuestra voluntad. Y así, si una tentación o un combate espiritual nos coge con la voluntad así como desnutrida, Débil. débil, entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente
no aguantaremos esa tentación y vamos a caer en esa tentación y en el pecado. Mientras que si nosotros estamos dándole constante alimento a nuestra voluntad, mortificación, oración, cuando llegue esa tentación o ese combate, vamos a tener las suficientes fuerzas, la suficiente voluntad para poder combatirla. Ve, hijo, y me acordás de San Agustín, creo, no estoy segura, pero creo que era San Agustín el que decía, refrena tu gula y podrás controlar tus pasiones, ¿cierto? Si nosotros no somos capaces de decirle al cuerpo, nos dice, tengo hambre, corra, tengo sed, corra, tengo frío, arrópese, tengo calor, quítese, y ahí mismo, de una, va a llegar una tentación y corra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos una voluntad de estar como dirigiendo nuestro cuerpo a que, a ver, sí, tengo hambre, pero ¿cuánto hace que almorcé o cuánto hace que desayuné? O bueno, ya es hora de desayunar, ¿cierto? No, pero es que yo ya hace un ratico apenas desayuné, no, no tengo hambre, o sea, estoy bien así. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Educar a nuestro cuerpo. Yo me acuerdo cuando estaba pequeñita en la escuela, que uno a veces decía, profe, tengo ganas de ir al baño, y a veces no nos dejaban ir. Y hoy en día no, pues hoy en día con los derechos de los niños que son más, más por el lado de, no, pues los niños tienen todos los derechos y casi no pocos deberes. Entonces, no, pues donde sea eso es maltrato, va a dejar orinar el pobre niño en el salón, salga corriendo. Pero yo me acuerdo que en la escuela siempre nos decían, antes de entrar a clases y sobre todo cuando salíamos al recreo, vayan al baño, porque en las clases no van a poder salir a ir al baño. Entonces ya uno sabía que en el descanso uno tenía que sacar un ratico para ir al baño, porque sabía que, que a uno no lo dejaban salir durante las clases. Entonces, eso es educar, ¿cierto? Eso es educar el cuerpo de que durante las clases no, y voy a ir es a la salida o a la hora del descanso. Y lo mismo con todos los alimentos, uno tiene que o sea, uno tiene que tener un orden, ¿cierto? Y el estar como quien dice comiendo a toda hora, eso es un desorden. O sufrimos ¿cómo se dice esto? Cuando somos como así sí, pero como impacientes, no sé, sufrimos como de ¿Verdad? ansiedad, entonces la ansiedad nos hace comer, entonces el estar comiendo nos hace engordar, nos hace enfermar, nos da colesterol o alguna de esas cosas. Entonces, todos esos desórdenes llegan a algo. Todo desorden llega a algo, porque todo extremo es malo, todo exceso es malo. Entonces, por eso nos decían, por ejemplo, este santo, refrena tu gula y podrás controlar tus pasiones. Si no sabemos refrena la gula, no podremos después decirle a la tentación no, o decirle al pecado no. Nos van a invitar a la droga, nos van a invitar a la impureza, nos van a invitar de pronto al adulterio y no vamos a tener fuerzas para decir no. ¿Por qué? Porque yo tengo voluntad, ¿cierto? Pero si yo no manejo esa voluntad y no la controlo, pues obvio yo voy a caer redondito ante cualquier tentación. Y además muchas personas, inclusive yo muchas veces, em, dicen, ¿por qué caí tan fácil como en este pecado, así sea venial o mortal? ¿Por qué caí tan fácil? ¿Por qué no tuve como la suficiente voluntad para combatirlo? Y es por eso, porque nosotros le dedicamos tiempo a nuestra alma de nutrir nuestra voluntad con la mortificación, sino que siempre somos llenando el cuerpo, somos diciéndole qué quiere mi rey, qué quiere, quiere comida, quiere agua, no sé, quiere descanso, mientras que la que verdaderamente es eterna es nuestra alma. Por eso, muy importante, para combatir el pecado, pues sí, para combatir el pecado, las tentaciones, los combates espirituales, es la mortificación, una de las armas super esenciales, que además nutre nuestra voluntad, alimenta nuestra voluntad, es la mortificación. Entonces, una aclaración, la mortificación no siempre tiene que significar dolor. La mortificación es abstenerse de algo, de abstenerse, digamos, como lo decíamos ahorita. Voy a aguantarme 5 minutos de esta sed para fortalecer mi voluntad, 5 minutos esta hambre para fortalecer mi voluntad. Voy a quedarme el saco que está haciendo mucho calor, 5 minutos para fortalecer mi voluntad. O 1 minuto para fortalecer mi voluntad. Cualquier cosita que le demos a nuestra voluntad para que se fortalezca va a ser ganancia para después una tentación. Créanme que es muy,
muy satisfactorio cuando uno es capaz de decirle no a una tentación, cuando uno es capaz de ganarle al diablo de ganarle un combate espiritual. Entonces, bueno, entonces después de este tercer punto, que es debemos tener voluntad para combatir, ya sabemos la clave, ya sabemos como esos tipsitos que les dimos hoy para poder alimentar nuestra voluntad. Y bueno, ya para ir al último punto, que es el cuarto, que es la tentación, es un combate espiritual. Pues la verdad no queda mucho como por decir, ya hemos hablado mucho sobre que la tentación es una forma de un combate espiritual. Y de la forma más, es de la forma más continua que el demonio, que tenemos combates pues con el mal, ¿cierto? Me imagino que todos aquí hemos visto un programa donde sale el angelito bueno y el angelito malo. Pues más o menos así es como el combate espiritual en la tentación. Em, como sabemos, los demonios nos tientan, ¿cierto? Digamos, no sé, un pecado, sí, bueno, digamos una mentira. Entonces el demonito a este lado va diciendo, ve, decí esto, decí aquello, decí que no pudiste por esto, y ya va creando como esa mentira y uno cree que es uno, pero en realidad muchas veces no es uno. Y entonces dice el angelito, bueno, no, dile la verdad, diciendo la verdad vas a llegar al cielo, vas a llegar a Dios, duele más la mentira que la verdad. Entonces es como el combate entre esos dos personajes, no es que es así, es que es así, es que es así. Y muchas veces se mandan rayos de luz, otros rayos de oscuridad y así. Es como una forma muy pictórica como de describirlo, pero más o menos es así. Pero al final los que decidimos somos nosotros, como ahorita decíamos, la voluntad. Nosotros decidimos si hacerle caso al angelito bueno o al angelito malo. Claro que sí, hijo. Aquí me gustaría hablar como de las concupiscencias, ¿cierto? De Sí. la triple concupiscencia, que Ujú. son el mundo, el demonio y la carne, ¿cierto? Entonces, tampoco decir pues que todo lo malo que nos pasa es el demonio, ¿cierto? Bueno, él no tiene nada bueno, es verdad, todo en él es maldad y odio y todo. Pero también está el mundo y la carne. El mundo también nos tienta mucho, el mundo en sus modas. Mire, esas modas hoy en día que la verdad yo parezco una abuelita de yo no sé cuántos años, porque yo sí salgo a la calle y déjenme decirle con todo el respeto, esas modas en que las mujeres están saliendo ya ni siquiera de chores, ya salen es en cacheteros a la calle. Y les cuento, este es un clima frío, helado, acá en Santa Rosa de Osos hace un frío que esto parece el Polo Norte. De hecho, acá como que habían osos antes y tenemos unas estatuas por ahí de osos y todo. Esto es frío, esto es súper frío. Y acá salen a veces las niñas en cacheteros, salen en brasier o se ponen blusa y no se ponen brasier. Y la verdad a mí me da pena ajena con esas modas tan descaradas, o sea, es que no dejan nada a la imaginación ya de los pobres hombres. Entonces pecan no tanto ellas por esa impureza, sino que pecan también los hombres que, que las miran con morbosidad y que terminan con esos pensamientos impuros y morbosos en su corazón. Entonces, el mundo con sus modas indecentes, el mundo con las drogas, con tantas cosas, y la carne, ¿cierto? Lo que hemos hablado mucho, de que no nos mortificamos casi, de que el cuerpo es el rey, entonces que como yo no soy capaz de detenerme un momentico antes de darle gusto al cuerpo, entonces tampoco me detengo en el momento de la tentación. Entonces, son esas tres concupiscencias a las que los seres humanos somos pendientes y débiles contra las que tenemos que pelear todos los días, contra el mundo, el demonio y la carne. Son el mundo y el demonio son externas, ¿cierto? Están por fuera y nos tientan, pero la carne la tenemos nosotros, la carne la tenemos nosotros, es nuestro propio cuerpo y Él es el que también nos tienta y nos hace caer, ¿cierto? Que nosotros no somos capaces de refrenar nuestros gustos, de refrenar nuestra gula. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esas tres concupiscencias, ¿cierto?
y de ir como, de pedirle a Dios la gracia de discernir cómo logramos todo esto con la Eucaristía, con el Santo Rosario, con la mortificación. Mire, el ayuno es sagrado y de hecho nos lo pidió la Virgencita María en Fátima, en Lourdes, en todas las partes donde se ha aparecido, nos ha pedido, vayan a Eucaristía, visiten el Santísimo, hagan el Santo Rosario, hagan mortificación y ayuno. El ayuno consta de, sobre todo los viernes nos pidió el ayuno. Los viernes pues es el día por excelencia de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz un viernes a las 3 de la tarde por nosotros. Entonces por eso los viernes ofrecemos ese acto y la iglesia nos lo pide, de hecho solamente pues como una vez al año, ¿cierto? Como cuando Yo es creo que nos lo pide en viernes, en eh, miércoles de de ceniza ceniza y el y el Viernes Viernes Santo. Santo, exacto. Pero de hecho la Virgencita nos lo pidió que lo hiciéramos todos los viernes, ¿cierto? Primero para darle gracias a Dios por esa valentía de haber hecho lo que hizo por nosotros en la cruz y derramar toda su sangre para que se nos abrieran las puertas del cielo. Y segundo, para que nos dé las fuerzas para luchar contra el mundo, el demonio y la carne, que están todo el día ahí, tentándonos, haciéndonos caer, porque somos muy débiles en la carne, porque el demonio nos tienta todo el día y porque el mundo nos tiene ahí muchas tentaciones para que nosotros estemos cayendo. Entonces, no solo las mujeres con sus modas indecentes, también están los hombres también con la concupiscencia, también con el placer, el poder, el tener, el querer tener a toda hora lo mejor, los mejores trabajos, el hacer trampas en los trabajos para que les vaya mejor, muchas cosas. Entonces, son cositas que Dios nos va enseñando a que nosotros tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y les doy una clavecita, miren, todo lo que hagamos. Por ejemplo, nosotros como consagrados al Inmaculado Corazón de María, que fue como mi hijo les dijo ahorita, una de las peticiones que la Virgencita María hizo en Fátima, nos dijo, consagres en mi Inmaculado Corazón para yo poder luchar más por sus almas. Y una de las claves de la consagración es que todo lo hacemos con ella, que todo lo hacemos con ella, por ella, en ella y para ella. Entonces, Virgencita María, ayúdame, Virgencita María. Entonces, todos los días yo hago todo para qué, para agradarle a Jesús por medio de su mamá. Entonces, yo le digo, por ejemplo, no es lo mismo yo llegar y entregarle una manzana a mi hijo, o alguien llegar a entregarle una manzana a mi hijo, a que yo llegue y coge la manzana, la adorne y le diga a mi hijo, hijo, mira, aquí te mandó tal persona. Mi hijo va a quedar súper agradecido, ¿cierto? Y la va a ver muy bonita y yo sé cómo le gusta a él, se la hago en un dulce, se la hago se le echo crema, le echo algo, no sé, algo. Ya sé Ujú. cómo le gusta, ¿cierto? Entonces yo se la adorno y le digo, mira, aquí te mandó tal persona y tal persona necesita un favor tuyo. Entonces mi hijo va a decir, ¿tú qué me dirías ahí? ¿Qué favor necesita? Y yo te Pues, digo, hijo, ¿le harías este favor a tal persona? ¿Y tú qué me dirías a mí? pues, ¿cómo negarle eso si me mandó una manzana tan buena, cierto? Y si mi mamá me lo está Y si mi pidiendo. mamá me lo está pidiendo. Entonces es eso, por ejemplo, Ujú. nuestro Señor Jesucristo, yo la otra vez les conté la historia de un rey, ¿cierto? Entonces es eso lo que hace la Virgencita María, es adornar lo que las peticiones que nosotros tenemos, nuestras necesidades, adornarlas y llevárselas a su Hijo Jesús. Esa es la consagración y que ella vive pendiente de nosotros en todo momento y luchando contra el demonio por nosotros. O sea, ya el demonio no está, mejor dicho, ahí de frente conmigo y ya. Ya el demonio se choca es con la Virgen María antes de llegar donde mí y esa es la gracia y la grandeza de la consagración. Entonces, en la consagración nosotros ¿qué hacemos? Todo para agradar a María, Así ¿cierto? es. Entonces, si yo como ama de casa barro para agradar a María, ¿ustedes creen que me va a quedar mal barrido? No me va a No. quedar mal barrido. Si yo cocino para agradar a la Virgencita María, porque sé que agradándola a ella le va a contar a Jesús y le voy a agradar mucho a nuestro Señor Jesús, entonces yo voy a cocinar mal, yo voy a arreglar cocina mal, yo voy a lavar ropa mal, por más que me canse, por más que me duelan mis manos, por más que me duelan mis pies, por más que el tiempo no me alcance, yo intento ofrecerle a Dios todo eso. Se lo ofrezco. ¿Por qué? Porque si yo hago las cosas para agradar a Dios, por ahí derecho voy agradando a mi alrededor, ¿cierto? Le agrado a mi esposo, le agrada a mis hijos, les gusta la comida que yo hago, les parece la casa arregladita, les tengo la ropita a tiempo, o sea, es eso y lo mismo en el trabajo, lo mismo en el colegio. Si hago las tareas para agradarle a Dios, si hago mis oficios para agradarle a Dios, si trabajo para agradarle a Dios, voy a hacer las cosas muy bien hechas y por ahí derecho voy a estar dándole una cachetada al demonio. ¿Por qué? Porque a él no le gusta que hagamos las cosas con amor. A él le gusta que reneguemos, que maldigamos, ¿cierto?
En cambio, si lo hacemos con amor, ya también lo estamos como quitando un poquito de ahí y nos estamos fortaleciendo, ¿cierto? Ante Sí, bueno, entonces siempre en en nuestra vida cotidiana vamos a tener este combate espiritual en esta forma, en la forma de la tentación, y va a ser la forma más común en la que el demonio nos va a, a hacer como a proclamar nuestra guerra, ¿cierto? Por medio de las tentaciones. Entonces, bueno, esos serían los 4 puntos. Se los repito por si los quieren copiar, pues si los quieren tener cerquita. Así rápidamente, el primer punto es el combate espiritual. El combate espiritual es siempre. Segundo, tenemos armas para combatir. El tercero, debemos tener voluntad para poder combatir. Y el cuarto es la tentación, es un combate. Entonces, bueno, después de este programa tan nutrido como de esta información, de estos tipsitos para ganar estos combates espirituales y además comprender que vivimos constantemente en un combate espiritual, vamos a ir terminando con este programa con una oración que va a terminar muy bien este programa. Bueno, y otro de los tipsitos que también les queremos dar es que ojalá todos los días hagamos al levantarnos la oración de la sangre de Cristo. Es una oración que nos va a proteger, que la sangre de Cristo nos va a proteger en la casa, en el trabajo, en el colegio, en los hogares, en los matrimonios, en las carreteras, en los carros, en los autos, no sé cómo los llamen en otros países. Em, y hacer el Santo Rosario todos los días, intentar ir a Eucaristía diaria, si no nos queda fácil, pues las veces que más podamos en la semana. Sabemos que la Eucaristía fortalece nuestra alma para luchar contra estos seres espirituales. Mire, el demonio tiene mucho poder, muchos ángeles del cielo, virtudes, potestades, arcángeles con mucho poder fueron echados del cielo y se vinieron para acá a molestarnos la vida. Entonces, si ellos, o sea, nosotros, al lado de ellos, somos unas pobres cucarachitas. Mejor dicho, no les podemos, ellos nos pueden aplastar, pero ellos al lado de Dios no son nada porque Dios los creó y ellos, o sea, ellos no están nunca por encima de Dios, Dios está siempre por encima de ellos, la Santísima Virgen María está por encima de ellos. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Agarrarme de Jesús y de María. Y ahora sí que se vengan a ver cuántos son, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que yo no estoy sola. Entonces, si él va a venir a molestarme, vea, mamá, ahí me está molestando. Jesús, mire pues cómo me está molestando. Entonces, yo soy mi motivo, pues te vas de aquí y él va a salir y se va a ir, pero obviamente él va a regresar, porque él es muy cansón, él no descansa ni de día ni de noche, entonces por eso nosotros nos tenemos que proteger. Y otra es, tenemos una oracioncita muy bonita que se llama la higiene espiritual. Si quiere la buscan en YouTube, es una oración que está en el librito, este librito que se llama El Yugo, que es un librito, nosotros lo usamos mucho pues como librito de bolsillo, ¿cierto? No sé si es de la editorial Madre de de Dios. Madre de Dios, ¿cierto? De Pero las, si no pueden pero conseguirlo, también está en internet. en Pueden internet, investigarlo como higiene espiritual y ahí les aparece. exacto, la higiene espiritual es muy importante que la hagamos también, ojalá todas las noches. Entonces ya para terminar, de una vez pues me despido, Dios les pague por haberse dispuesto a mirar este programa, por haber sacado el ratico. Perdón si tuvimos de pronto algunos inconvenientes, les pedimos disculpas de todo corazón y saben que los queremos muchísimo, que oramos mucho a Dios por quienes ven los programas, Dios les pague por sus comentarios. Y pues hoy tenemos aquí un, un invitado que no lo presentamos, pero él mismo se vino. Él mismo llegó, la mascotica de la casa, Aquí está, se llama Chispita, él Chispita. llegó y se sentó ahí, bueno, bendito sea el Señor. Ojo, es la mascotica de la casa, no es mi otro hijo, es la mascota, porque ellos tienen su lugar como mascoticas de todos, pero no hacen pues como parte, sí, como del rol familiar, que es que a veces en este tiempo el mundo nos está como trocando los cables, entonces no, los animalitos son mascoticas y no hacen parte pues como de nuestro núcleo familiar, no, lo queremos mucho como mascotica. Muchas gracias por todo.
Bueno, entonces, para terminar con esta oración, em, vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vas a cerrar tus ojos porque obviamente, como ya sabemos, a, a el demonio no le gusta para nada que hablemos de él, ni que lo desen- ni que le quitemos la máscara. Al demonio no le gusta que hablemos sobre estos temas, por eso allá en casa vamos a escuchar esta oración y si pueden y si quieren pueden repetirla. Señor Jesús, gracias Gracias por compartir con nosotros tu maravilloso ministerio ministerio de de sanación y sanación. liberación. Gracias por la sanación que nosotros hemos visto y experimentado hoy. Señor Jesús, toma toda carga que ya hemos podido recibir y toda represalia del enemigo en contra de nosotros, nuestras familias y nuestras pertenencias. Derrama tu sangre preciosa sobre nosotros y límpianos de cualquier tristeza, pensamientos negativos, desaliento, desesperación, que nosotros podamos haber recibido durante las oraciones hechas. Si nuestro ministerio ha sido tentación para rabia, impaciencia, soberbia, lujuria, líbranos de esas tentaciones y reemplázalas con tu amor, tu alegría y tu paz. Señor Jesús, cúbrenos y séllanos con el poder de tu nombre y de tu sangre. En el nombre de Jesús desatamos a Satanás, a todos los espíritus inmundos y toda fuerza o poder del mal que nos hayan hecho daño o quieran hacerlos. En el nombre de Jesús les ordenamos que salgan de nosotros inmediatamente, atados, mudos, quebrados y amordazados, y se pongan a los pies de Jesús vivo y resucitado, para que Él los envíe al lugar que les corresponda. Les prohibimos en el nombre de Jesús que nos vuelvan a molestar. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Señor Jesús, envía tus santos ángeles para ministrarnos y protegernos en todas nuestras actividades y caminos. Danos un regreso seguro. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto a nosotros, a nuestras familias. Protégenos ahora y siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les agradecemos de antemano por conectarse a este programa. Si Dios quiere, los esperamos dentro de 8 días en un nuevo tema con un invitado o, sin, o con nosotros dos. Em, y, y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y recordemos que para poder vencer en un combate espiritual debemos ser Católicos católicos de de fuego. fuego. Acompañe, Dios los bendiga siempre.